Siempre me da mucho gusto, Eida, que podamos platicar, porque siempre es un placer. Y la vez pasada que nos vimos, pues me llamó mucho la atención todo lo que me estabas compartiendo. Y primero un poquito de contexto, que es después de que ingresaste conmigo tu plan personal de retiro, después de varios meses decidiste revisar también el tema de gastos médicos mayores. Eh, para dar un poquito de antecedente, cuéntame para ti por qué era importante ver el tema de gastos médicos mayores. Porque el seguro médico que yo, con el que cuento, que es el laboral, ¿no? El trabajo, es muy básico, por decirlo así. Y ante pues, alguna situación complicada de alguna, Dios no lo quiera, ¿verdad? Una enfermedad o pues algún accidente, que los accidentes pueden suceder en cualquier momento, ¿no? Eh, Tener que recurrir al ISSSTE o acceder a un servicio tal vez no el más confiable tal vez. Entonces ese es el motivo por el cual también yo preferiría, siempre he deseado tener, ¿no? Un seguro de gastos médicos que me pueda, pues digamos de alguna manera apoyar, ¿no? Si se llegara a presentar la situación, deseo que no, que nunca se presente de verdad. Pero sí era algo que ya tenía yo como que mi lista de cosas por hacer y de priorizar. Y en ese momento de mi vida, pues estoy como que ya más eh, viendo la manera de invertir en mí. Sí. Me parece excelente decisión, Eida, y ya tenías, ¿no? Ya habías iniciado con un seguro de gastos médicos mayores desde hace algún tiempo. Y Ana, por primera vez hace 3 años, hice ajustes en mi presupuesto y empecé a hacer aportaciones a un seguro de gastos médicos menores, porque Menores. en el que yo contraté y era lo que, digamos, en ese momento me ofrecieron y era lo que yo podía acceder, fue un seguro de gastos médicos menores. Oye, y en tu caso lo hiciste porque ya tenías un padecimiento de salud, de algún familiar se enfermó, alguna persona que tú conozcas tuvo alguna necesidad de hospitalización o te dio miedo enfermarte. Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? No, gracias a Dios, ninguno de esos casos, pero como es algo como de las cosas que ahora que estoy buscando o preparándome para el futuro, ¿no? Era algo que desde el principio tal vez no había yo dado esa prioridad a cubrir esa parte. Conozco gente que tiene seguro de gastos médicos y sí se les han presentado, pero no fue ese, digamos, el motivo, ¿no? Entonces, más bien, pues sí, ¿no? Por el tema de la protección y es algo que a mí como que me deja tranquila también, ¿no? Así como, por ejemplo, asegurar el auto, me da tranquilidad. Entonces, en la parte de asegurar o proteger un poquito más o invertir para no proteger la salud, porque no es que me proteja la salud, pero que me pudiera apoyar, ¿no? Ante una situación médica que implique unas cantidades muy fuertes, ¿no? De dinero y a las que pues, no puedo acceder, pero pues ya con un seguro, ¿no? Eso pues es una opción. Claro, y lo dices muy bien, uno muchas veces asegura antes su vehículo que finalmente tampoco estás, al comprar la póliza de seguro del auto, tampoco es que lo protejas contra accidentes porque esa posibilidad sigue existiendo, pero ya tienes un respaldo. Y a veces como que lo dejamos para después el tema de la salud. En tu caso, hiciste bien, lo contrataste estando sana, ¿verdad? Porque yo te conozco y eres una mujer excepcionalmente sana, como pocas. Dios, sí, gracias a Dios. Siempre he sido como activa en la parte del ejercicio, me gusta.
Y pues informándome, pues he ido aprendiendo qué cosas hacen bien, qué cosas hacen mal. Entonces, con el tema de la alimentación, pues sí, empecé a cuidar un poquito más la alimentación hace algunos años, hace como, ¿qué te digo? Como 15 años, 15, 16 años, que leí un libro y aprendí muchas cosas de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestras hormonas, los alimentos, qué produce en el cuerpo cada alimento. Entonces, al entender esa parte, pues ya empecé a modificar ciertos hábitos y ahí por la parte de la alimentación, pues empecé a cuidar mucho más o ser más consciente a la hora de comer algo. Pero, pero apenas este año, a principios de este año, 2026, yo ya tenía 50 años y por primera vez en la vida asistí a nutrición. Entonces, a partir de eso, mi salud ha mejorado increíblemente. De verdad, no he tenido, ya tengo 7 meses yendo con mi nutrióloga y no me ha dado un dolor de estómago, no, prácticamente desaparecieron mis dolores de cabeza y fíjate que en agosto del 2025, por una contaminación alimenticia, me mandó al hospital. Wow. Y pues obviamente me atendí de manera urgente, o sea, fue un domingo así como que complicado y bueno, me fui a urgencias de una clínica particular. Bueno, y me salió así muy, muy caro esa emergencia médica. Y al final de cuentas resulta que había sido una salmonelosis, pero yo sentía que me estaba muriendo, ¿no? Entonces, eso fue por algo que comí que estaba contaminado. Después de eso, ya en enero empiezo pues ahora sí inicié el año con nutrición y desde eso me he dado cuenta que ahí está la clave de todo, en lo que comemos. Entonces, ya siguiendo el plan de alimentación que me envía mi nutrióloga, pues la salud ha mejorado muchísimo más, de verdad. Entonces, por ahí estoy cuidando la salud y pues el ejercicio que ya es parte de mi vida también, pero creo que en la sensación de bienestar definitivamente se lo lleva la alimentación. Claro, y siempre seguir cultivando el músculo, ¿no? El músculo es el secreto para la longevidad, dicen por ahí, y para la vida. Ahora sí que se derrumba uno de los mitos de que la gente no está interesada a veces en su seguro de gastos médicos mayores porque no se ha enfermado, ¿no? Dicen, pues yo para qué si no lo uso, para qué si no me enfermo. Justamente una persona sana es la única que puede contratar un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué fue lo que te llevó a preguntarte si era buena idea revisarlo? La vida va a cambiar, las filas van creciendo, los gastos aumentan, que la universidad. Entonces yo estaba como que buscando a ver de dónde hago un colchoncito o cómo puedo ahorrar un poquito más por acá. Y la verdad es que no estaba yo convencida con el seguro de gastos médicos que yo había contratado. Me habían ofrecido algunos servicios que al final eran nada. Entonces, y por ahí a lo mejor me llegó la idea incorrecta de decir, bueno, voy a dejar de pagarlo, que al final no me está convenciendo. O puedo checar con Ana si comparar, ¿no? Si con GNP puedo conseguir algo más o menos. Mejor no pensé, la verdad. Pensé que las cosas, todo iba a ser igual o por lo menos, o sea, independientemente de la compañía, yo pensé que no iba a ser como que lo mismo. Y mi idea era dejarlo de pagar por lo menos un año. Pero antes pensé, mejor se lo consulto a Ana y que Ana me diga. Y también dije, bueno, si estoy muy a gusto en un plan de ahorro para el retiro con Ana, pues igual y mejor puedo tener todo ahí, ¿no? También mi seguro de gastos médicos con Ana. Y pues te pregunté, pero yo la idea era ya dejarlo de pagar y como que para 2028 retomar cuando yo ya saliera de algunos gastos fuertes
Entonces, obviamente, siguiendo cuidando mi salud, porque eso es la clave, ¿no? Digo, me cuido por acá, claro, que no estoy exenta de algún accidente, eso sí, pero al menos por la parte de que es la que me corresponde a mí, de cuidarme para no enfermarme, esa sí decía, pues la puedo llevar, seguir llevando, y bueno, al menos por ahí no tendría por qué enfermarme, ¿no? Y ya fue así que platicando y tú me generaste, enseguida me diste el tiempo, la asesoría, y pues ahí estoy, Ana, ahí estoy aquí otra vez. No, claro que sí, eso es lo bonito de ya tener una relación cultivada, ¿no? De asesoría, porque es muy diferente por la vida de muchos de nosotros, de muchas de nosotras han pasado gente que nos ofrece productos financieros y seguros, pero es una venta. Entonces es muy diferente, nada más vengo, te ofrecí, a lo mejor compraste y me voy a tener una relación de asesoría y pues tú te sentiste con la confianza de que revisáramos tu tema y con esa tranquilidad. Cuéntame un poco qué fue la diferencia que tú viviste y viste entre lo que tú pensabas antes y lo que revisamos juntas. Claro, pues para empezar, obviamente el valor de la prima, pero comparándola con los beneficios o la cobertura, pues la diferencia era abismal entre lo que ofrece GNP en su seguro de gastos médicos y la compañía con la que yo estaba. También el que yo tenía, obviamente, era un seguro de gastos médicos menores de 1 millón de pesos, nada más me cubría. Y yo decía, bueno, si resulta que necesito atención médica por más de $500,000, bueno, pues lo tengo, ¿no? Y con lo que tú me presentaste, pues, o sea, estoy cubierto por 89 millones de pesos, o sea, no manches. Es una cosa abismal, es una diferencia abismal que nunca me imaginé que pudiera, o sea, porque en el que yo estaba creo que había de 1 millón, de 5 millones, o sea, creo que el de 5 era así como que para mí el máximo, ay no, ese yo no iba a alcanzar a pagar ese, ¿no? Y en este con GNP con una diferencia, si hay una diferencia, pero no se compara con la cobertura. Entonces, dices, no, definitivamente no estaba en el lugar correcto. Sí, Eida, creo que la diferencia de costo, digamos, considerando tu excelente estado de salud y el momento en el que estás ahorita, era como del 20-25%, pero lo que acabas de mencionar, el respaldo financiero, 89 veces más, ¿no? Claro. He conocido muchas personas que, pues yo también, ¿no? Tenía esa creencia antes de conocer el sector asegurador, de que hay que contratar la suma asegurada mínima y que esa es mi única alternativa por mi edad y por el costo, y ya vimos que no, ahorita de haber tenido un respaldo de únicamente 1 millón de pesos que pues no aguantaría un verdadero gasto médico mayor, ahora tienes 89 millones de pesos de respaldo, y la diferencia en el precio anual pues no fue significativa y además encontramos la mejor forma de acomodarlo dentro de tus finanzas, ¿no? Que hasta hicimos ahí un poco de ingeniería. Primero, felicidades por no haber cancelado tu seguro, porque eso también es ir como por la vida sin este escudo de protección, ¿no? Si bien tú cuidas mucho tu salud, pues hay cuestiones que escapan de nuestra atención, como pudiera ser algo fortuito, genético, hereditario, y no es porque lo querramos, sino porque simplemente existe la posibilidad. Pero también me habías compartido cuando revisamos tu seguro, yo noté tu sorpresa y tu reacción, porque me compartiste que antes no habías comprendido tanto tu seguro de gastos médicos. ¿Cómo fue tu experiencia con este nuevo producto que adquiriste? Atendiste mis dudas cuando yo te comenté, te pregunté de qué opciones había, ¿no? Con respecto a una protección de seguro de gastos médicos. Entonces tú me presentaste, ¿no? Las opciones y si, me hiciste el presupuesto, obviamente, ¿no? Que tú ya conoces cuál es, por ejemplo, ¿no? Mi capacidad
financiera o de pago, buscaste uno que se podría ajustar a mis características, y después de eso, pues me explicaste la póliza, ¿no? Y me diste ejemplos y, o sea, ha habido ese acompañamiento de tu parte. Entonces, la verdad, bueno, nunca lo pude utilizar el anterior, porque incluso yo tuve dos situaciones, fíjate que por la falta de asesoría y que yo también pues no tuve la iniciativa de pedirla o no sé, tuve un accidente en carretera. Milagrosamente sobrevivimos las 5 personas que íbamos en el vehículo. Yo inmediatamente, o sea, por el shock y todo esto, yo me pedí que me lleven al ISSSTE. O sea, a mí se me olvidó lo de mi seguro. Se me olvidó. O sea, para que veas de que no había, o sea, como que comunicación o no sé. O sea, a mí se me olvidó que yo tenía, se aplicaba, porque no sé, a lo mejor en mi mente se quedó la idea de que este seguro es para una enfermedad, ¿no? Y como no, yo no recibí esa explicación y ni me presentaron, es más, nunca encontré una póliza. ¿No? ¿Recuerdas que me habías pedido Ay, la sí, póliza en mi correo? O sea, te digo cierto. que habían cosas que yo sentía que no estaba usando. Bueno, después de lo del accidente, pues yo ya necesitaba ir a traumatología, a fisioterapia, ¿no? Pues hablo ahora sí y me acuerdo y digo, bueno, voy a hablar de seguro a ver qué onda. Entonces, pues ya solo me ofrecían pues los descuentos y yo, o sea, ante una situación así, yo pude haberme ido, ¿no? O sea, recibir la atención médica, no he requerido hospitalización, gracias a Dios. O sea, yo solo tuve un latigazo cervical, o sea, nunca tuve que estar hospitalizada y en el ISSSTE, pues con más razón, estás respirando, ojalá, váyase a su casa, ¿no? Entonces, no requerí hospitalización, pero después obviamente tuve que recurrir a chequeo con traumatología, recibir fisioterapias. Entonces, pues hablé al seguro y pues bueno, me remitían al hospital que aquí en Chetumal es con el que hay el convenio, pero obviamente no, o sea, no había ningún beneficio, ¿no? Entonces, cuando me enfermó el estómago, sí hice la llamada en a médica, pero el doctor no me mandó a hospital. Me decía, haga esto, haga esto, haga esto, o sea, la teleconsulta. Pero yo me sentía tan mal que agarré y me fui. Entonces, cuando les digo, oiga, pasó eso, no, pues es que tendría usted que pagar su penalización de 40,000 pesos para que pueda usted o sea, solicitar el reembolso, pero la verdad es que los gastos fueron menores a eso, entonces tampoco me convenía. Entonces fueron así como que decepciones, ¿no? Y sobre todo pues por mi falta de información y experiencia con con este tipo de productos, de seguros, y eso fue lo que dije, bueno, ya, lo voy a dejar de pagar, ya. Sí, como que quedé desanimada, pero bueno, la diferencia obviamente contigo es que me ha quedado perfectamente claro y hasta me has dado consejos, mira, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Si se presenta esto, vas a hacer esto. Cosa que yo nunca recibí de mi asesor anterior. Entonces, pues ahí está la razón, porque dejé ese y afortunadamente gracias a ti sigo protegida y ahora, Ana, yo entiendo el valor, o sea, créeme que yo no veo este pago del seguro de gastos médicos mayores como un gasto, lo veo como una gran inversión y sobre todo, o sea, es mi tranquilidad, o sea, me siento tranquila por esa parte. Tengo a mis niñas, que son mis dependientes económicos, pero en estos momentos de la vida, ellas me necesitan, o sea, económicamente yo tengo que estar activa y viva. Entonces, por eso me tengo que proteger yo, para que de alguna manera pueda protegerlos a ellos, ¿no? Es como que asegurar la fuente de ingreso. Que soy Exactamente. Asegurar a la verdadera gallina de los huevos de oro, ¿no? A la verdadera la fuente máquina de... de hacer dinero, diría mi estimado Alejandro Saracho. Le mando un saludo. Exactamente, sí, me encanta. Oye, y también me compartiste apenas en nuestra última llamada
que tú tomaste el curso completo de finanzas personales, o son asesorías bastante intensas de finanzas personales con Alejandro Saracho, y ahí se te abrió la mente hacia el mundo de la protección. Cuéntame un poco de eso. Sí, y con Alejandro Saracho, que es el gurú de las finanzas, estuve tomando cursos, me encantaban, y ahí justamente es donde recuerdo el perfecto, que él era el que nos aconsejaba eso, o sea, dentro de para llegar a tu libertad financiera y todo esto, algo que sí o sí debes de considerar es tener un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Y eso es algo que yo incluso anoté y lo puse en mi lista de metas a lograrse algún día, Y también pasaba que en el trabajo, Ana, me llegaban las aseguradoras solo a ofrecerme seguros de vida, solo seguros. Y cuando les preguntaba, oye, ¿tienes? No, solo ¿tienes seguros de gastos médicos? No, solo seguro de vida. Entonces, pues ahí se me desviaba la atención también, pero lo tenía pendiente y cuando hubo la oportunidad de que al último asesor que tuve, le dije, oye, yo quiero un seguro de gastos médicos. Entonces ya me lo ofreció, yo cancelé mi seguro de vida que estaba pagando uno adicional, uno individual, ¿no? Sí, porque y con eso que yo pagaba por el seguro, digamos, lo pasé a pagar el seguro de gastos médicos y un poquito más, ¿no? Entonces, fue por eso que ya pude acceder por primera vez hace 3 años a pagar, pero ese ya no me convenció, digo, ya lo sentía yo como un gasto, o sea, ya como que me perjudicaba, me estorbaba, así me sentía, y por eso quise dejarlo, y afortunadamente lo hice antes de dejarlo, acudí a ti, pues hubiera perdido más, ¿no? Si yo hubiera cancelado y un año después me comunicaba contigo y te decía, oye, Ana, ahora quiero tener un seguro de gastos médicos, ¿no? Y ahí tú puedes contar qué pasó. Qué bueno que lo hablamos, porque además de todo, hicimos el trámite de manera muy aseada, ¿verdad? Y entonces los 3 años como asegurada que tú tuviste en tu anterior póliza, los pudimos meter en tu actual póliza para reconocer esos 3 años dentro de los periodos de espera que están marcados por el seguro. Entonces, pues obtuviste el beneficio de ya haber estado bajo una protección y ahora tener una protección mucho más amplia. Y me encanta la frase que compartiste de Alejandro Saracho de que los seguros son clave para tu libertad financiera, ¿verdad? Porque cuando se habla de libertad financiera, casi siempre se piensa en inversiones, en ingresos pasivos, en que tengas rentas, o sea, está muy enfocado en la parte de hacer dinero. Sin embargo, las personas no atienden la parte de bloquear la posibilidad de generar grandes deudas, ¿verdad? Deudas que no son de apalancamiento financiero, sino deudas que se pudieron haber evitado. Y una manera en que las personas incurren en deudas cuantiosas es cuando no hay un seguro de gastos médicos, porque la salud no tiene precio, ¿verdad? Entonces eso es súper importante. Me encanta que lo pusiste en tu lista de metas y que ya estás consiguiéndolas. Te admiro mucho por eso. Ya lo quería cancelar porque ya lo estaba sintiendo pesado y además pues no te estaba dando mucho valor, ¿no? Y nos pasa eso muy seguido, que cuando no vemos que algo tenga valor, no estamos conectadas con ello y por eso creemos que es un gasto en lugar de una protección. Cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de punto de vista con eso? Pues realmente la cobertura, ¿no? De seguro de gastos médicos mayores que ofrece GNP, o sea, súper atractiva. O sea, la protección, ¿verdad? Sí hay que sacar de la mente que no es nunca esperar de que tengamos que recurrir, ¿verdad? A eso. Pero, pues sí, esa es una protección muy, muy amplia. Eso fue lo primero que casi de que se hubiera costado hace mucho más la prima,
Yo así como que, ay, me hubiera dolido dejarla porque sí está como que buena la oferta, ¿no? Vale la pena. Sin embargo, aún así, pudiste darme una opción a la que podría ser viable para mí en este momento, ¿no? Pero la cobertura definitivamente es lo que me terminó de convencer, Ana. Ay, qué padre, Ida. Además, pues tú ya sabes que tienes acceso 24 horas, 7 días a la semana y todos los días del año a atención médica de primer contacto, ¿no? Vía telefónica, o sea, videoconsulta, que vas a poder tener una ambulancia si lo necesitas, que vas a poder tener un médico en casa si lo necesitas. Entonces no estás desamparada por la parte de gastos médicos menores ni tampoco de gastos médicos mayores. Quizá un mensaje de cierre de esta plática tan agradable que te gustaría dejarle a otras personas en tu situación profesional, familiar y financiera para considerar esta protección. Claro que sí, pues eso, que pensar en invertir también ahí, en esa parte de protegernos ante una situación grave de salud, ante algún accidente. Y en este caso, pues recomiendo mucho a Ana porque Ana puede encontrar una excelente opción en, en cobertura de gastos médicos mayores y sobre todo pues el acompañamiento que ella nos, nos da, ¿no? Nos ofrece. Pero sí, yo sé que cada persona tiene sus prioridades, ¿no? Sus presupuestos y sus metas a futuro, ¿no? Independientemente de que el camino por recorrer sea muy largo o no, pues yo sí les recomendaría, y si no lo han pensado, pensarlo y, y que pues hacer esa inversión o programarla en una lista de cosas por hacer y cuando haya la oportunidad. Pero si tienen dudas, porque también no podemos entender algo que no conocemos. Entonces, hablar con Ana, te aseguro que eso te va a hacer entender mucho y por ahí pues tomar una mejor decisión. Gracias por compartir tu experiencia. Felicidades por tu nuevo seguro de gastos médicos mayores. Gracias. También derribamos el reto, el mito de que es muy caro, porque pues no lo fue. Encontramos una excelente opción para ti y yo espero que nunca lo tengas que usar.